Vamos a implementar un análisis de conglomerados, en particular el algoritmo denominado K-medias en R. Antes que nada, lo primero que debemos de tener en cuenta es analizar si tenemos variables continuas o variables discretas. En esta ocasión nos vamos a preguntar qué tipo de personas respondieron el Latinobarómetro 2018. Y para ello los pasos que vamos a seguir son los siguientes. Vamos a preparar el entorno de trabajo, vamos a preparar los datos, ajustaremos el modelo y finalmente vamos a interpretar los resultados. Abrimos R y para preparar el entorno de trabajo, limpiamos todo lo que tengamos pendiente, cargamos librerías y la base de datos. Vamos a utilizar 5 variables, que es aquella que habla sobre la confianza en las Fuerzas Armadas, la policía, la iglesia, el Congreso y el gobierno. Vamos a quedarnos únicamente con 3 países: Argentina, Bolivia y Brasil. Para ello vamos a filtrar los datos. Posteriormente vamos a seleccionar las variables que nosotros vamos a utilizar. En estas preguntas tenemos categorías que no nos son de utilidad, como aquellos que responden no sabe, no responde, o en aquellos casos en donde la pregunta no es aplicada al informante. Vamos a quitar esos casos. Para eso lo que hacemos es que las convertimos en valores que no aplica, NA, y después los quitamos. Algo que vamos a utilizar es que al final vamos a hacer la interpretación con base en las características sociodemográficas de las personas. Entonces vamos a etiquetar las variables de sexo, edad y el tipo de país, o más bien el país en el que viven las personas. Al hacerlo, tenemos esta base de datos, la edad, el sexo, el país de las personas. Nos vamos a quedar con las 5 variables que son para el análisis. Entonces vamos a hacer un filtrado. Algo importante mencionar es que estas variables son categóricas. Entonces el modelo que vamos a aplicar debe de considerar estas características. ¿Y de qué va a depender? De nuestros datos. Para aplicar el algoritmo de K-medias, vamos a utilizar esta función que se llama K-modes. Esta es particular y se aplica en los casos en donde tenemos variables discretas, que es nuestro caso. Internamente lo que hizo el programa es que ya generó las clasificaciones, los 3 grupos que nosotros le pedimos. Entonces vamos a pegar esos grupos a la base de datos para poder hacer el análisis. Estos son los grupos y esta es la base de datos que nosotros teníamos anteriormente. Entonces ya configuramos una base de datos en donde están tanto los registros originales, que son estos, como el clúster, es decir, el grupo que nosotros estamos identificando. Cerramos la base de datos para tener más espacio y hacemos nuestros tabulados. Lo que estamos haciendo es que estamos comparando las categorías que nos arroja el modelo y lo estamos comparando con las características sociodemográficas de las personas, la edad, el sexo y el país al que pertenecen. ¿Cómo podemos interpretar los resultados? Bueno, pues vamos a mirar las proporciones. En el primer tabulado, el grupo número 1, ¿cuál es el grupo más grande? En este caso me está señalando que es aquellos que están entre 26 y 40 años. ¿Cuál es la categoría más grande en el grupo número 2? Es la que va de 26 a 40 años. Y en el número 3, nuevamente resulta que es la de 26 a 40 años. Vamos con el siguiente. ¿Quién es la categoría más grande en el primer grupo? En este caso son las mujeres, pero en el grupo 3 resulta que son los hombres. Ya tenemos una distinción en el grupo número 3, que se trata en su mayoría de hombres.
Y esta misma lógica la aplicamos en el caso de los países. Vemos que en el primer caso la mayoría eh, de las personas vive en Brasil, en el segundo caso en Argentina y en el tercer caso de Bolivia. Y con base en estas características ya podemos determinar cómo son o cuáles son las características que tienen las personas que se encuentran en cada uno de estos grupos. No me resta más que darles las gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.